Bendiciones, mis amados hermanos, pues ya estamos a 28 de junio del 2020, prácticamente estamos completando la primera mitad del año 2020, un año bastante complicado, un año difícil, un año que pues Dios nos ha estado trabajando, yo creo que en los corazones de todos nosotros y pues bueno, el anhelo creo que de Dios, no mío, o bueno, también mío, pues es que en verdad todo esto saque a relucir lo importante, que podamos definir prioridades, que podamos establecer en nuestro corazón pues lo que Dios espera de nosotros y sigamos orando, hermanos, para que esta situación pues sea glorificada, glorifique a Dios y sobre todo pues en nuestro país pueda llegar ya el tope máximo de contagios y podamos empezar a tener ya pues una idea clara de cuánto tiempo nos faltará para reunirnos. Sabemos que las autoridades pues han dado instrucciones, ciertas cosas que pues van a comenzar, pero creo yo que la sabiduría y prudencia nos enseña que debemos de tener cuidado nosotros y bueno, vamos a seguir por este medio reuniéndonos solamente para que bueno, evitar cualquier riesgo. Sin embargo, hermanos, gracias a Dios por esta oportunidad de poder estar conectados. En verdad deseo de todo corazón que Dios los bendiga. Sé que para todos ha sido un año difícil en todos los sentidos, pero bueno, de todo, repito, Dios nos enseña. Bienvenida, amada iglesia, seguidores de Cristo, amigos. Espero, como siempre, hoy podamos ser edificados a través de la palabra de Dios, retados a poder cumplir con sus propósitos. Y bueno, ¿cuál es nuestro tema? Seguimos hablando del libro de Apocalipsis, la última revelación. Un libro hermoso que nos habla de muchas cosas y estamos viendo esta parte de la historia de la iglesia. Y bueno, como siempre, voy a comenzar con unas palabras de introducción. Y bueno, quiero decirles, en un día nublado o de mucha tormenta, los pilotos de avión saben que sus instrumentos bien calibrados en la altitud real y sobre el norte absoluto es lo que permite viajar sin temor a un accidente. O sea, no sé si ustedes se han preguntado cómo puede moverse un avión en medio de tantas nubes o una tormenta. Obviamente es gracias a que existen instrumentos que definen la dirección y la altura en que están ellos con base a los parámetros absolutos. Ahora, esto es lo que permite que un avión pueda andar, surcar los cielos a través de una tormenta o de muchas nubes. Así es en verdad también en nuestras vidas. Podemos viajar sin temor en un momento nublado o en una gran tormenta con un corazón ajustado a las promesas absolutas de la Biblia y confiando en ellas para poder salir victoriosos. Y bueno, así fue un momento clave en la tormenta espiritual de la iglesia en este tiempo de Pérgamo, donde solo las verdades absolutas de la Biblia harían una diferencia. De esto vamos a hablar hoy, de la importancia de ver cómo Dios le da a esta iglesia ciertas instrucciones para que en esta terrible situación que meditábamos hace 8 días, de esta crisis, estoy hablando de la historia de la iglesia, aunque también desde el punto de vista local de la iglesia de Pérgamo, estaban viviendo con esta guerra espiritual. Y bueno, vamos a seguir entonces hablando. En esta ocasión estamos en la iglesia de Pérgamo, que sigue estando en la zona de Turquía el día de hoy, antes Asia Menor, y pues bueno, estamos hablando de Pérgamo, la iglesia que se casó con el mundo, segunda meditación. Padre bendito, Dios todopoderoso, estamos aquí nuevamente agradecidos primeramente por la vida, por la oportunidad, Señor, de estar aquí para meditar sobre tu palabra. Te doy muchas gracias porque has guardado a las familias de la iglesia
te pido que guardes a cada uno, aquellos que están en los hospitales, les des consuelo, esperanza, puedan recibir el mensaje de gracia, de salvación. Aquellos que lamentablemente han perdido un ser querido en esta terrible pandemia, dales paz en su corazón. No hay palabras, no hay forma, Dios, en que cualquiera de nosotros pueda dar el consuelo que solo tú puedes dar. Y usa esta crisis, Dios, para que la gente pueda verte a ti como lo importante y entender la relevancia de tener una relación personal contigo, sabiendo que la vida en la tierra es como neblina. Padre, pues háblanos en esta tarde. Como siempre, anhelamos de todo corazón ser edificados por tu Espíritu Santo a través de la Biblia. Y como siempre lo digo, te suplico que quites cualquier opinión humana y solo resplandezca tu verdad en los corazones de los oyentes. Te lo pido todo en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues en la transmisión anterior hablábamos de la iglesia de Pérgamo que se casó con el mundo y establecíamos el contexto histórico, la ciudad de Pérgamo, una ciudad muy pagana con una influencia satánica impresionante. Establecimos pues esta situación de la era de la iglesia a la que corresponde a estos años. Y bueno, ahora, ¿qué podemos decir de esta iglesia? Bueno, como siempre, Dios a cada iglesia, bueno, vamos a leer el texto de Apocalipsis para ver dónde estamos. Seguimos en el versículo 12 de Apocalipsis 2. Y bueno, ¿qué dice Dios aquí? Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Ahí está otra vez, ¿no? La tercera iglesia a través del ángel, que hablábamos de esta contraparte espiritual. Pero dice aquí, ¿quién le está hablando a la iglesia? Y siempre el Señor está haciendo énfasis a una de sus características que necesita esta iglesia, en especial a la que le dirige sus palabras. Y en este caso dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Entonces vamos a ver lo que Cristo está manifestando de su persona para esta iglesia, que es aquella cosa que necesita. Entonces, esta iglesia está sufriendo una gran necesidad y Cristo la presenta como parte de Él para ofrecérsela a ellos, suplir esta necesidad. Nuevamente vemos que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene, y aquí ya voy a hacer énfasis, la espada aguda de 2 filos, dice esto. Entonces, ¿qué es lo que Dios está queriendo enseñarle a esta iglesia? Le está diciendo que Él es el que tiene la espada aguda de 2 filos. Ahora, como lo dije, lo vuelvo a repetir. Así como la iglesia de Éfeso, al dejar su primer amor, tenía la profunda necesidad de recordar que Cristo era el que estaba en medio de los 7 candeleros y que tenía las 7 estrellas en su diestra. Esta necesidad la tenía que entender Éfeso para recordarles que todo se trataba de Él y su presencia, y que era una gran necesidad que tenían que tomar en cuenta los hermanos de Éfeso en esta vida tan activa de obras. También, así como a la iglesia de Esmirna, que estaba sufriendo grandemente con tanta muerte y persecución, tenía la necesidad de recordar que Cristo es el primero y el que estuvo muerto y vivió. Esta iglesia de Esmirna, que había sufrido persecución, Dios le dijo, yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, para recordarles que el Señor Jesucristo fue el primero en ser perseguido y que murió, pero que está vivo hasta el día de hoy. Era la gran necesidad de esta iglesia, recordar la esperanza de la victoria sobre la muerte, gracias a su Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, la tercera iglesia, Pérgamo. Pérgamo tiene una gran necesidad de reconocer que Cristo es el que tiene la espada aguda de 2 filos. Dios a esta iglesia le está mostrando que necesita entender y recordar de la persona de Cristo
para no olvidarse de esta verdad y poder salir de esta situación en la que están viviendo como guerra espiritual. Cristo es el que tiene la espada aguda de dos filos. La espada aguda de dos filos. Entonces la pregunta sería, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que Cristo es el que tiene la espada aguda de dos filos? La pregunta específica es, ¿qué es la espada aguda de dos filos? Y bueno, como siempre, la Biblia se entiende comparando la Escritura con la Escritura. Lo he dicho, que el mejor comentario de la Biblia es la misma Biblia. Dios define sus palabras en la misma Biblia. Dios ha dejado en la Biblia un lenguaje que Él ha tenido el privilegio de decidir y definir en la Biblia. Y cualquier persona sincera que quiera entender aquellos simbolismos o cosas que no entiende de las palabras específicas de la Biblia, tiene que buscar en la misma Biblia el sentido bíblico, el sentido en el que Dios usa sus palabras. Y en este caso no es la excepción. ¿Qué es la espada aguda de dos filos según la Biblia? Y bueno, comparando la Escritura, hay un pasaje en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, donde el apóstol Pablo, si es que aceptamos que él escribió Hebreos, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que ¿qué? Que toda espada de dos filos. Entonces, si se dan cuenta, está comparando la palabra de Dios con una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y en verdad eso es el efecto de la Biblia en el corazón y en la mente de un ser humano. Expone lo más íntimo de lo que hay dentro de nosotros. Entonces aquí podemos ver que Dios compara a la espada de dos filos con su palabra. Pero hay otro texto, hay otro testimonio de las Escrituras, y es el de Efesios capítulo 6, versículo 17. Efesios 6, 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación. Y todo el contexto de este pasaje habla de la armadura del cristiano para vivir en una guerra espiritual en victoria. Y dice, y tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, o del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Así que cualquier persona sincera que compara la Escritura con la Escritura, tiene que tener en su corazón la clara convicción y la clara idea de que en la Biblia esta espada de dos filos, la cual dice Cristo que con él viene y le presenta a la iglesia de Pérgamo como su gran necesidad, no puede ser otra cosa que la palabra de Dios. Es esa verdad que vemos aquí. Estos pasajes, como dije, nos dan clara identidad de que Dios le da a la espada aguda de dos filos a la iglesia, y es la palabra de Dios. Así que no puede haber duda del concepto y la definición que Dios da de lo que es la espada, y es la palabra de Dios. No puede haber otra interpretación. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que entender? Entonces, que Pérgamo, la iglesia de Pérgamo, necesitaba la palabra de Dios. Era una de sus grandes necesidades. La iglesia de Pérgamo necesitaba la palabra de Dios. Sin la Biblia, estamos muertos espiritualmente. Escúchame bien. Si te quitan la Biblia, si nos quitan la Biblia, nos quitan a Dios. Es precisamente lo que pasó con la iglesia de Pérgamo. Ellos sucumbieron ante esta guerra espiritual y se apartaron de la palabra de Dios. Ahora, algo importante. La gran tragedia de la iglesia de Pérgamo fue apartarse de la palabra de Dios.
Esa fue su terrible tragedia. Como hemos dicho, fue un proceso de una guerra espiritual que llegó al punto en que la Biblia fue dejada a un lado como una máxima autoridad infalible, como una norma de fe y práctica en la vida del creyente. La tragedia de la iglesia de Pérgamo fue apartarse de la palabra de Dios. Esa fue su terrible tragedia. Así que es muy importante esta verdad. Es más importante, escúchame bien, es más importante creerle a Dios que creer en Dios. Y pareciera algo ilógico, pero quiero que entiendas el punto. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto de Edén, no había ningún conflicto para entender quién era Dios, porque dice la Biblia que se paseaba al aire en el huerto. Así que el asunto no era un asunto de ateísmo, no era un asunto de poner en duda la existencia de un creador. El punto fue que entró una guerra espiritual donde el mismo enemigo que tenemos el día de hoy, Satanás, se presentó ante la primera pareja, Adán y Eva. Y vemos que la estrategia que él usó fue precisamente sembrar la duda de la palabra de Dios en el corazón de la mujer, en Eva, cuando le dijo, con que Dios os ha dicho, y vemos que la historia fue que el hombre cayó y se perdió, y vemos que automáticamente la tragedia del pecado contaminó la raza humana y la historia la conocemos hasta el día de hoy. Así que es bien importante entender que es más importante creerle a Dios que creer en Dios, porque al creerle a Dios, la evidencia de Dios va a estar clara y sin dudas. Así que el problema siempre ha sido ese: ¿qué lugar tiene la Biblia en el corazón de nosotros? Si no creemos lo que Dios dice, escúchame bien, estamos perdidos. Si no le creemos a Dios lo que dice en su bendita palabra, estamos perdidos, porque es el testimonio contundente y fehaciente del Dios verdadero y de lo que quiere que nosotros entendamos. Ahora, esta verdad está totalmente comprobada y afirmada por el mismo Señor Jesucristo. Cuando buscamos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, dice así, son palabras de nuestro mismo Señor Jesucristo. Y Él dijo, escudriñad, ¿qué? Las tradiciones rabínicas, las costumbres. No, escudriñad las escrituras. Las escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas, por estructura gramatical, está hablando de las escrituras, tenéis la vida eterna. Entonces Cristo mismo nos habla del papel que juegan las escrituras en el contexto de la salvación, de tener vida eterna, y dice que tenemos que escudriñarlas porque a nosotros nos parece que en las escrituras que tenemos vida eterna. Dice, y ellas, las escrituras, ¿qué hacen? Son las que dan testimonio de mí. Entonces, no hay duda por este texto que la necesidad de la palabra de Dios es algo vital para tener una comunión verdadera con el Dios de la Biblia. Tenemos que entender que la Biblia es el testimonio fiel y confiable de la verdad de un Dios todopoderoso que ha estado vivo y presente y activo en todo lo que involucra la historia del ser humano. Y este punto es el punto más importante que hasta el día de hoy debemos de tener bien claro en nuestro corazón. La palabra de Dios como un testimonio. Pero bueno, vamos a hablar en este punto de la vida eterna, porque este pasaje hace énfasis en eso. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, las escrituras, tenéis la vida eterna. Y bueno, cuando hablamos en términos prácticos, tenemos que entender que para poder recibir la salvación de Dios,
tenemos que recibirla del testimonio de la Biblia. No hay otro lugar donde podamos ver el testimonio contundente de cómo ser salvos. Y recordemos un pasaje que ya estudiamos del libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 8, que dice lo siguiente: porque por gracia, que dice, sois salvos por medio de la fe. La salvación, dice la Biblia claramente que es por gracia. ¿Sí? Estamos hablando de la vida eterna, la salvación. Y dice también, volviendo al pasaje anterior, dice la Escritura que las Escrituras nos dan, o por ellas tenemos, vida eterna. Pero dice Efesios que somos salvos por gracia, ¿por medio de qué? De la fe. Entonces, por parte de Dios, la gracia, que es el favor de Dios inmerecido sobre nuestra vida, y en verdad la gracia se consumó en la cruz del Calvario. La gracia de Dios allí se vivió. Él allí depositó todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, todas nuestras faltas pasadas, presentes y futuras, para vertir sobre nosotros su gracia, es decir, el favor sobre nuestras vidas de Dios sin merecerlo. Entonces, porque por gracia sois salvos, así es, un favor inmerecido de Dios es la salvación, la vida eterna. Pero por parte de nosotros, dice, por medio de la fe. Entonces, lo que nos salva es la gracia de Dios. Pero lo que hace que la gracia de Dios sea derramada sobre nosotros es el canal de la fe. Algo que depende de nosotros en un sentido. Que en realidad pues tampoco es algo que tenga un gran mérito. Pero sí es importante entender cómo se recibe esta fe. Y bueno, un pasaje que ya habíamos citado en la introducción del mensaje pasado, dice Romanos 10, y bueno, ahí faltó un número, es 10:17, dice, así que la fe es por el oír. Entonces, el pasaje pasado, Efesios 2:8, dice que somos salvos por medio de la fe. Pero ahora Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír. O sea, para poder tener fe hay que escuchar. Y el oír es por las opiniones de los hombres, por las tradiciones de los hombres. No, por la palabra de Dios. Es decir, la fe que salva es una fe objetivamente depositada sobre el testimonio de las Escrituras. Sobre el testimonio de las Escrituras. En esta guerra espiritual es la Biblia, las sagradas Escrituras, las que nos guían a Dios. Y es la Biblia, las sagradas Escrituras, las que nos dan certeza de su persona y sus promesas como la vida eterna. Es en la Biblia, o es en el testimonio de la Biblia, donde está el plan de redención para el hombre. El día de hoy, aún con el testimonio de la Biblia, hay un montón de mitos y leyendas alrededor de la persona de Jesucristo. Que si fue un gurú, que si fue un gran maestro, que si fue instruido por los esenios, que si esto, que si aquello, que si el primer metafísico, que si el primer hippie, y un montón de mitos y leyendas, aún a pesar de que hay un testimonio histórico más confiable que todos los escritos de los griegos de la antigüedad, que es el Nuevo Testamento, y vemos el testimonio del Nuevo Testamento para identificar la persona de Jesucristo y su propósito y su identidad también como perfil verdadero de quién es Él. Y es en la Biblia y solo en la Biblia que nos habla de la necesidad de un Salvador por ser pecadores y de la esperanza maravillosa de un Salvador en la persona de Jesucristo y de la forma práctica que es por fe a través de la identificación de la sangre de Cristo que cualquier humano sobre la faz de la tierra en cualquier tiempo de la historia podía ser salvo. Porque desde la eternidad
Dios estableció ese camino. Aún antes de la cruz, fieles como David, como Daniel, como Abraham, como Isaac, como el mismo Adán, entendían que el plan de redención de Dios tenía que ver con la muerte de un justo en lugar de un pecador. Es un testimonio consistente. No importa los siglos que hayan pasado, Dios siempre ha establecido un solo camino y un plan de redención. Y cualquier persona sincera, con una actitud sin prejuicios, que vaya a este precioso libro, puede ver desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22 que el plan de redención de Dios está claro, como dijo Cristo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Inclusive, cuando Cristo hizo esta declaración, el Nuevo Testamento todavía no existía. Está hablando del Antiguo Testamento y está diciendo claramente: cualquier judío sincero, quitándose su religión del corazón y sus ídolos de buenas obras y de fachada ritualista, puede ver en la Biblia el testimonio de mi persona y, como digo, del plan de redención para el hombre. Este punto es muy importante porque hoy en día la necesidad sigue siendo la misma: tomar la Biblia como nuestra fuente de autoridad para la revelación de las verdades de la vida eterna y del Dios verdadero. Y yo te animo, tú que me escuchas y que estás poniendo atención a esta declaración, que quites todo prejuicio y simplemente dejes que la Biblia sola te muestre quién es Dios y qué hizo por ti y por mí, por amor. ¿Y cómo podemos recibir eso? Por la simple fe, como dice Efesios 2, en esa promesa tan hermosa de un Salvador por nosotros en la cruz. Sin ella, sin la Biblia, sin sus promesas, seríamos un barco en alta mar, sin brújula ni timón, sin rumbo, llevados por doquiera hasta estar completamente perdidos. Así como ponía la ilustración del avión, pues lo mismo podemos decir de un barco. Y si no tuviéramos este testimonio de la Biblia, estaríamos perdidos, buscando a nuestra manera la forma de ser aceptos delante de un Creador. Pero cuando vemos que Dios ha diseñado un plan y lo ha revelado clara y plenamente en un libro, podemos tener confianza y sobre todo recibir la paz de Dios y la paz con Dios que solo se recibe por la sangre de Jesucristo. Así que repito, es más importante creer a Dios, es decir, saber lo que Dios ha dicho, es más importante que simplemente creer en Dios sin saber de su plan de redención. Esto es algo muy, muy importante. Todo ha tenido que ver siempre con la actitud de la Biblia. Lo vemos desde Génesis 3 en la caída de Adán y Eva. Así que, ¿qué podemos decir de Pérgamo? Pues precisamente Pérgamo dejó de escuchar la voz de su esposo y empezó a escuchar otras voces. Y hago esta referencia porque recuerden que la Biblia, en Efesios especialmente y en Apocalipsis también, en el capítulo 19, dice que la iglesia es su esposa. Y qué terrible situación se empezó a vivir, porque la iglesia está obligada a ser santificada en el lavamiento de la palabra, ¿verdad? Que son las palabras de Cristo. Y en este caso, la iglesia de Pérgamo empezó a perder su santidad, su santificación, su apartamiento fiel a su esposo, por estar escuchando otras voces. Y es algo que espiritualmente Dios consistentemente exhorta, condena desde el Antiguo Testamento, que es la infidelidad espiritual, es decir, el apartamiento del corazón del hombre hacia otras cosas que no sea el Dios verdadero por el testimonio de la Biblia. Entonces, como vemos, mis amados hermanos, vemos que la iglesia de Pérgamo tenía la gran necesidad de ver a Cristo como aquel que tiene la espada aguda de dos filos, es decir, la gran necesidad
de tener la palabra de Dios como su norma de fe y práctica, que fue el problema que tuvo esta iglesia. Sin embargo, en medio de esta situación que ya estudiamos en la transmisión anterior, de una situación espiritual terrible, algo increíble que sucedió en el siglo III, bueno, Dios en medio de esto reconoce algunas cosas. Vemos que en cada iglesia que Dios nos ha enseñado, también ha dado reconocimientos a las iglesias, y en este caso reconoce algo o algunas cosas Dios a la iglesia de Pérgamo. Y bueno, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, en el siguiente versículo de Apocalipsis, después de que dice que escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Qué terrible situación. Como lo dije desde hace 8 días en la transmisión anterior, jamás la intención es lastimar o ofender a alguien. Veíamos la historia de Constantino y toda esta terrible situación, pero ahora la Biblia, identificando esta etapa de la historia de la iglesia con este tiempo de Constantino, vean qué terrible, porque Dios dice, yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás. En primer lugar, algo que me impacta y que quiero resaltar es que el trono de Satanás no está en el infierno, se ubica en la tierra. A veces nos llenamos de mitos y leyendas, ¿no? Escuchamos aquellas ideas de que el diablo está en el infierno esperando castigar a los que llegan, como si él fuera el gobernador o el que controlara ese lugar. Al contrario, la Biblia da muchos testimonios de que ese lugar fue diseñado para castigarlo a él, y él se ha encargado de llenarlo de otras personas a través de los siglos. Pero aquí dice entonces que el lugar del trono de Satanás no está en el infierno, sino se ubica en la tierra. Ahora, históricamente hablando de la iglesia de Pérgamo o de la ciudad de Pérgamo, en el año 133 de nuestra era, la sede de la religión mística de Babilonia, fíjense qué interesante, la sede de la religión mística de Babilonia se trasladó a la ciudad de Pérgamo. Aquella religión mística de la que Constantino se hizo sumo pontífice, como veíamos en la transmisión pasada. Ahora, eso está pasando en el año 133 después de Cristo, o sea, unos casi 2 siglos antes del evento que meditábamos de Constantino. Pero vemos cómo Dios desde aquí está estableciendo esta evidencia de esta zona de Pérgamo. Pérgamo, hablando de la ciudad, era el hogar del sacerdote alto de la religión mística de Babilonia. Entonces no es casual que Dios localmente está hablando de esta guerra espiritual como resultado de esta religión mística, y a la misma vez, cuando habla de la historia de la iglesia, también identifica con esta guerra espiritual. Así que lo que estamos viendo es que Satanás tiene su religión en esa ciudad. Pero volviendo a Pérgamo, como la etapa de la historia de la iglesia, que como hemos dicho abarca del año 300 al 500, otra vez la repetición es muy importante para poder ir grabando en nuestra mente y en nuestro corazón los conceptos. Tenemos que entender que Dios traspuso a Juan al futuro. De la isla de Patmos lo llevó al futuro, a un futuro aún nuestro, más allá de nuestra era. Y cuando regresó, Dios le dijo: escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las que sucederán. Entonces, obviamente, cuando habla del pasado, está hablando de los capítulos 2 y 3, que es el pasado de Juan, aunque es nuestro futuro. Y en estos capítulos 2 y 3, él escribe a 7 iglesias que localmente hemos estudiado que existieron en Asia Menor, pero también es importante
que Dios está dando el panorama de los 2000 años que van de la era de la iglesia. No sabemos hasta dónde terminen estos 2000 años, pero lo que sí sabemos es que la iglesia de Éfeso describe la era apostólica, la época, de la siembra, del primer amor, de las grandes obras, de todo eso. Después vino la etapa de la iglesia de Esmirna, esa etapa que cubre del siglo 100 al 300, de gran persecución, de gran sufrimiento que vivió la iglesia a través de 10 decretos del Imperio Romano. Aunque hubo más, los oficiales fueron 10 y son los que la Biblia identifica de forma clara. Luego vemos que empezó la tercera etapa a partir del año 300, un poquito más adelante, porque el evento histórico que marca esta etapa es la supuesta conversión de Constantino, que se dio en el año 312. Así que bueno, estamos viendo que estamos entrando a entender lo que sucedía desde el punto de vista espiritual en esa etapa. Y es impresionante porque Dios ahora habla de un trono y habla de este trono que está en Pérgamo y que tiene que ver con un trono de Satanás. Este trono de Satanás muy bien queda con la tercera estrategia para estorbar a los propósitos de Dios en la tierra. Ahora, dice trono de Satanás, donde moras, dice aquí, donde está el trono de Satanás, muy agresivo. Y es la Biblia. Y hay testimonio contundente hasta ahorita de cómo podemos ver el cumplimiento espiritual y cómo sí se ha cumplido de una forma clara. Un trono es un sitio de gobierno. Es el punto máximo de una estructura de gobierno. Hoy nosotros quizás, hablando de nuestros países y nuestra cultura, no entendemos bien el concepto de una monarquía. No vivimos en esta cultura, pero si nosotros vamos a la historia, sabemos que las monarquías han sido parte de la historia, y más en el tiempo del Señor Jesucristo, y después en todo lo que siguió en los siguientes siglos, hasta prácticamente el siglo XVIII o XX, hablando de otros lugares fuera de América. Ahora, trono es el punto máximo de una estructura de gobierno. Así que Dios está hablando de esta autoridad satánica que se está estableciendo a través de este trono. ¿Y qué es lo que está diciendo la Biblia? Bueno, vamos a recapitular algo importante. Así que, recapitulando, hablando de las estrategias demoníacas, primero vimos que en la historia de los apóstoles, en la primera etapa, Éfeso tuvo a los nicolaítas, esta tendencia de hacer una división entre el clero y el pueblo, un énfasis de decir que solo un grupo selecto podía decirte lo que dice la Biblia. Tú no sabes, tú no puedes, yo te puedo decir porque tú eres un ignorante, yo solo sé hebreo, yo solo sé griego, yo solo sé las profundidades, yo solo soy inteligente, solo Dios me eligió a mí, ¿verdad? Esa tendencia surgió desde el primer siglo o desde la primera etapa de la iglesia. Ahora, en la segunda, en Esmirna, en los siguientes siglos, ¿qué hizo Satanás? Dice la Biblia en Esmirna que él tenía una sinagoga. Y hablábamos de que la sinagoga en el contexto es una escuela. Y aquí fue donde surgió la Universidad de Alejandría, esa que dio como origen a los padres de la iglesia, donde muchos no eran ni siquiera nacidos de nuevo. Así que ya para el siglo III, el ambiente espiritual y las verdades de la Biblia estaban muy cuestionadas por muchos padres de la iglesia. Entonces nada más faltaba el siguiente paso. El siguiente paso para poder tomar control y emancipación de un lugar o una institución que debería de proclamar la verdad de Dios. Y en este paso, ahora vemos que esta iglesia tiene un trono. La de Éfeso tenía a un grupo de nicolaítas. La de Esmirna tenía una sinagoga de Satanás. Pero la de Pérgamo ahora tiene un trono. Satanás ahora tiene su trono. Terrible.
Y la historia, como lo vamos a ir viendo y sobre todo en la siguiente etapa de la iglesia de Tiatira, va a dejar claro que esta verdad fue cierta. Porque la Biblia dice que Satanás es homicida desde el principio y es padre de mentira. Y cuando habla de la mentira de lo suyo, habla. Y vamos a ver que la historia de esta institución que comenzó con Constantino, que puso a Satanás en este trono, después hizo una suma de barbaridades que hasta el día de hoy es el principal argumento para ser ateo. En verdad, si tú hablas con una persona sincera, dice que no quiere saber nada con el cristianismo porque lo considera un grupo religioso, fanático y que ha matado gente en el nombre de Dios. Y en verdad son argumentos que están en la historia y que nadie que sea sincero puede ignorarlos. Y tristemente todo comenzó con esta situación en donde vemos que la historia, Dios en la Biblia, identificando esta tercera etapa de Pérgamo con la historia de la iglesia, aclara y dice contundentemente, allí está ya el trono de Satanás. Ahora, en medio de esta terrible situación, porque estamos hablando del reconocimiento, ¿verdad?, que Dios le da a esta iglesia, aún en medio de esta terrible situación, Dios le reconoce dos cosas a la iglesia de Pérgamo. ¿Qué dice Apocalipsis 2:13? Vamos a ver lo primero que le reconoce Dios a esta iglesia. Dice, después de que habla de la necesidad de la palabra de Dios, después de que dice que moran donde está el trono de Satanás, le dice, pero tienes esto, pero retienes mi nombre. ¿Qué cosas? La Biblia es tan precisa. Me apasiona de veras ver cómo la historia y la Biblia encajan de una forma tan hermosa, en donde uno no debe de tener huella de duda de la soberanía de Dios en la historia y en el escrito tan hermoso que nos ha dejado para aprender de Él y conocer de Él. Esta iglesia, aunque se casó con el mundo, tomando los misterios de Babilonia, los cuales ya meditamos algunos la vez pasada, con la supuesta conversión de Constantino, esta iglesia, en medio de esta situación, Dios le reconoce que retuvieron su nombre. Es decir, esta iglesia, los de Pérgamo, retuvieron el nombre de Cristo. ¡Qué increíble! Esta iglesia, Dios dice, ok, has cometido un montón de barbaridades, pero retienes mi nombre. Retienes mi nombre. Es decir, Pérgamo, en la historia de la iglesia, en este tiempo que comenzó con Constantino hasta el siglo V, o más bien sexto, en este tiempo, doctrinalmente, habían mantenido una pureza en cuanto a la doctrina de Cristo. Había dos herejías en cuanto a la persona de Cristo que estaban muy presentes desde el tiempo apostólico. ¿Cuáles eran las dos herejías que eran consistentes en este tiempo? Cristo es Dios, pero no es hombre. Era una de las herejías. Claro, sí, creemos que Él es Dios, pero nunca pudo habitar en un cuerpo. Lo que vemos es una manifestación etérea, que no sé qué, pero no, porque todo lo del mundo es corrupto y si Dios se hace humano, se corrompe. Pero el otro lado era, Cristo es hombre, pero no es Dios. Y como les mencionaba de pasada, hubo 4 filosofías que se infiltraron desde el primer siglo en la iglesia, que es el gnosticismo, es el montanismo, el clericismo y el sacramentalismo. Y bueno, todas estas fueron 4 cosas que empezaron a atacar, pero el gnosticismo es el que más impacto tuvo en este sentido de la doctrina de la deidad de Cristo como Dios y como hombre. Pero algo que Dios le reconoce a la iglesia de Pérgamo es que fue una iglesia
que mantuvo una pureza doctrinal en cuanto a la persona de Cristo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la espada aguda de dos filos en cuanto a la persona de Cristo? Es algo importante que tenemos que reconocerle a esta etapa de la iglesia de Pérgamo. Hoy muchos grupos religiosos cuestionan la deidad de Cristo. Muchos quieren identificarlo con el arcángel Miguel, otros con simplemente un nombre, pero que no fue Dios. Usan hasta las artimañas del error diciendo, la Biblia dice que es hijo de Dios, no dice que es Dios. Y, o sea, artimañas del error cuando no se entiende que son títulos. Pero bueno, no vamos a entrar en ese punto. ¿Cuál es el punto? Las Escrituras. No vamos a discutir y caer en el error de las guerras espirituales. Juan 1:1, el mismo autor de este precioso libro de Apocalipsis, en el Evangelio que él escribió por obra del Espíritu Santo, comienza con esta declaración que es un axioma. En matemáticas los axiomas son declaraciones que son leyes que solamente resta demostrarlas. Y dice aquí Juan automáticamente como una declaración, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Punto. Hay algunos grupos que le agregan aquí una pequeña palabrita, un Dios. Ya ves, lo separan. Bla, bla, bla. Eso es el con que Dios os ha dicho. Pero en primera, aceptando sin conceder. Que dijera aquí aún así, la Biblia es bien clara porque el verbo que usa es pasado. Y está hablando de en el principio, el verbo era Dios. Era en el principio. Y si tú comparas la escritura con la escritura, la Biblia, las primeras palabras de Génesis 1:1 son en el principio creó Dios. Ve, la palabra de Dios conecta Génesis 1:1 con Juan 1:1 haciendo la declaración. Y dice Juan, cuando Dios empezó a poner en movimiento los átomos del universo por primera vez, cuando sacó de la nada las cosas que existen por su palabra, como dice Hebreos 11, era el verbo ya Dios. Es decir, Él no es parte de la creación, Él es el creador. No hay huella de duda. Cristo es Dios. Es Dios por los siglos de los siglos. Y dice la Biblia que vendrá un día donde toda rodilla se doblará y reconocerá que Jesús es el Señor. La iglesia de Pérgamo retuvo su nombre. No cuestionaron la idea de Cristo y eso se los reconoce el Señor. Pero está el otro lado. Bueno, aquí vemos que Cristo es Dios. Ah, sí, pero no era hombre. No puede ser. En el mismo capítulo de Juan capítulo 1, en el versículo 14, este siervo de Dios, el mismo autor, repito, de Apocalipsis, dice, y aquel verbo, ¿cuál? El que está, el contexto es Cristo. Es Dios hecho hombre. Y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. ¿Qué somos nosotros? Carne. Y habitó, ¿dónde? Entre nosotros. Hermoso. Eso es lo que hace grande el cristianismo. Eso es lo que hace único el cristianismo de todas las religiones. Que nuestro Dios hermoso y maravilloso se hizo hombre. Tomó forma de hombre y se humilló haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Haya pues en vosotros, dice Filipenses, ese sentir el cual hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Así que aquí dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. No fue hecho espíritu etéreo, algo ahí medio místico. No. Carne, con sangre en sus venas, con frío, con sueño, con hambre. Así era. Dios se hizo carne y vimos su gloria, dice Juan. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿qué es el Señor? Cristo es hombre. Estas dos verdades las preservaron los de Pérgamo. Reconocieron que Cristo era Dios y era hombre. Y dice el Señor, reconozco eso. Cristo es 100% Dios y 100% hombre. No es, escúchame bien, no es 50% Dios y 50% hombre. No, 100% Dios y 100% hombre. ¿Cómo es eso? No lo entiendo, porque yo sé que todo se completa en 100 y no puede haber más de 100, pero en este caso sí, porque Él es Dios y a la vez como Dios se hizo hombre al 100%. Es una de esas verdades que, como decimos, tenemos que creerle a Dios y no razonarlas porque nos volveríamos locos. Dios, Cristo, es 100% Dios y 100% hombre. Eso es lo que nos dice. Esta doctrina, una doctrina que fue intocable en esta terrible crisis, fue que reconocían que Cristo era Dios y era hombre, y por eso les dice, retienes mi nombre, retienes mi nombre. Pero la segunda cosa que Dios les reconoce, la vemos aquí también en Apocalipsis 2:13, y dice, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y esto pues pareciera un poquito contradictorio, pero vamos a entender cuál fue el problema de la iglesia de Pérgamo. Dios les reconoce que tenían clara la identidad de Cristo y ahora les reconoce que no habían negado su fe. Ahora, ¿cuál es el asunto? Su pecado de la iglesia de Pérgamo no fue negar, sino añadir a la fe. No fue negar, sino añadir a la fe. Muchas personas que les preguntas, yo creo, o cuando les compartes el Evangelio, pues yo siempre he creído en Cristo. Claro que yo creo en Él. O sea, el problema no es negar la fe. El problema es añadir a la fe. En este punto, quiero esforzarme en explicar lo que es la fe única que la Biblia define para poder ser salvo. Y ese es el peligro de esa fe, añadirle. Pablo, en el Evangelio, en el libro de 1 Corintios, capítulo 15, comienza hablando de esta fe. La fe de Efesios 2:8 y de Romanos 10:17 que nos llevan a la salvación. Y dice así, además os declaro, ¿qué va a hacer Pablo? Declarar. Además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado. ¿Qué va a declarar? El evangelio que él predica. Les va a decir, esto es lo que yo predico, ni más ni menos. Y dice, el cual también recibisteis. Toda la estructura gramatical de este texto recae sobre el objeto directo que es el evangelio. Y está diciendo que él va a declarar el evangelio que ha predicado. Aquí en 1 Corintios 15:1 vemos que el evangelio es el que declara que hay que recibir y hay que perseverar en él. Ahora, eso es lo que está hablando, el evangelio. Y luego dice, por el cual, el contexto sigue siendo el mismo, el evangelio. Asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado. ¿Qué es lo que les predicó? El evangelio. Y dice que hay que retenerlo. Dice, si retenéis la palabra que os he predicado, en lo cual es el evangelio, sois ¿qué? Salvos.
¿Qué dice Efesios 2:8? Que somos salvos por medio de la fe. ¿Qué dice Romanos 10:17? Que el oír viene por la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué dice Corintios 15? Que el evangelio que Pablo predicó es el que salva. Y si no, entonces hemos creído en vano. Ahora, ¿qué evangelio? A ver, dime, Pablo, ¿cuál evangelio me salva? Yo quiero tener claro cuál es el evangelio. Entonces dice en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo recibió esta instrucción del mismo Señor que se le apareció camino a Damasco. Que Cristo murió por nuestros pecados. Aquí me faltó la S. ¿Conforme a qué? ¿A mitos y leyendas? ¿A ideas y tradiciones? No, conforme a las Escrituras. Otra vez, la palabra de dos filos. Dice, yo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado, y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Así que aquí el apóstol Pablo está definiendo el evangelio que salva. Y el evangelio que salva es donde Cristo fue sepultado, ¿verdad? Murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Este es el evangelio completo. El evangelio que salva. ¿Qué evangelio salva? Creer por fe, no por obras, en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ese es el evangelio que salva. Y creer, tener fe en ello, en nuestro corazón, ni más ni menos, sin agregarle cualquier cosa. No neguemos la fe, ni tampoco le agreguemos otra cosa. Y hablando de la correlación de las cartas de Pablo a esta iglesia, corresponde a la iglesia de Gálatas. Otra cosa que hay que recordar, otra cosa importante. Hablábamos de la correspondencia de las iglesias de Apocalipsis con las cartas de Pablo y las parábolas de Mateo 13. La iglesia de Pérgamo corresponde a la iglesia de Galacia, a las iglesias de Galacia, o la carta a los Gálatas, como también corresponde a la semilla de mostaza, que hablábamos de esto, de una pequeña semilla, se hizo grande, y fue lo que pasó, de un grupito, ¿verdad?, que comenzó en el aposento alto, que fue perseguido, de repente en el siglo III es la religión del imperio. Pero bueno, hablando de Gálatas, hablando de la correspondencia con la iglesia de Pérgamo, hay un pasaje maravilloso que nos vuelve a hablar de esta importancia de no solo no negar la fe, sino de añadirle. Dice, estoy maravillado, Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, porque, otra vez, la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es decir, porque hay algunos que sobre la fe del evangelio le añaden otras cosas al evangelio. El peligro, mis hermanos, no son los budistas, los musulmanes, las religiones orientales. El peligro son aquellos que se dicen cristianos y agregan doctrinas a la fe de la gracia. Eso es lo peor. Pero dice la Biblia, mas ni aún, dice Pablo, nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, está diciendo que aún un Constantino, diciendo que vio en el cielo una cruz, no le creamos. No hay otro camino más que la gracia de Dios. Así que ya sea que esto no lo entendamos o que neguemos su nombre, tenemos problemas. El evangelio que salva es por gracia. Ese es el énfasis.
Y si se le agrega otra cosa para hacer como un ritual o una buena obra, es otro evangelio, sea bautismo, sea algún rito, alguna dieta, alguna cosa, es otro evangelio. El evangelio que salva es la sencilla fe en la obra completa y perfecta del Señor Jesucristo en la cruz. No hay otro camino. Así que yo te animo, tú que quizás has sido presa de rituales, de prejuicios hacia la obra de Cristo, has creído que tú eres bueno o que tus buenas obras, haciendo balanza con tus malas obras, están a favor las buenas obras, o te crees que porque no has matado o no has hecho nada grave, crees que eso te va a salvar. Déjame decirte que estás muy equivocado y estás cayendo en la trampa de Satanás, porque la Biblia nos enseña claramente que la salvación es solo por la fe en Jesucristo. El evangelio que salva es aquel que tiene que ver con aceptar que somos unos miserables pecadores y Cristo, con su obra perfecta en la cruz, nos ha dado la vida eterna. Te animo a que entiendas esta verdad en tu corazón y quites todo prejuicio hacia lo demás. Rápidamente, vamos a ver, para cerrar el texto, aunque la fuerza del mensaje ya quedó, Apocalipsis 2:13, la segunda parte, hablando, dice: no has negado mi fe, no has negado, retienes mi nombre, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y bueno, Antipas era un obispo de Pérgamo, quien negó a César como Señor. Recuerden que esta ciudad tenía el altar a César y cada año se ofrecía incienso. Él negó a César como Señor. Se dijo de Antipas: está contra todo el mundo. Lo metieron en un toro de bronce y lo asaron vivo. Otro mártir aún en esta situación, un hombre que retuvo su fe al final de esta terrible situación. Increíble lo que estaba pasando, y que Dios lo menciona por nombre, haciendo siempre énfasis que Dios no ignora nuestra fidelidad y sacrificio por su palabra. Para terminar, así como la iglesia de Pérgamo necesitaba profundamente la palabra de Dios, sin apartarse de ella ni a diestra ni a siniestra, así también nosotros hasta el día de hoy debemos tomar una decisión sobre la actitud que tomamos a la Biblia. Déjame animarte a que tu corazón decida tomar este libro como tu norma de fe y práctica, como el testimonio escrito del Dios verdadero que te ama. Si tú que me escuchas estás batallando con el concepto de la salvación por gracia, yo te animo que ahorita le des al Señor, por decirlo así, el beneficio de la duda y hagas esta siguiente oración, reconociéndote incapaz de poder ser salvo por tus propias obras, por tus esfuerzos o rituales. Solo el Evangelio de gracia, por la fe sencilla en la obra completa de Cristo en la cruz, es la que salva. Te invito a hacer la siguiente oración. Repite conmigo: Señor Jesucristo, yo reconozco que soy pecador y que como consecuencia estoy muerto. Pero en este momento, Señor Jesucristo, creo en el testimonio de las Sagradas Escrituras, de que tú viniste a morir por mis pecados en la cruz. Y en este momento me arrepiento de todos mis pecados y te reconozco, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, sé que resucitaste al tercer día conforme a las Escrituras. Y por eso, Señor Jesucristo, te invito a mi vida, te invito a mi corazón. Sálvame. En Cristo Jesús. Amén. Y tú, seguidor de Cristo, que estás batallando con pruebas, con situaciones y circunstancias que te desesperan. Todos estamos viviendo esta pandemia. Algunos están viviendo la enfermedad,
otros la terrible pérdida de un ser querido, les animo en esta tormenta, en esta terrible situación, viajar confiados en el precioso Dios que tiene el control de todo para su honra y su gloria y para edificar tu vida. Mis hermanos, que Dios me los bendiga. Una disculpa, creo que hubo ciertos problemas ahorita en la transmisión. Confío en Dios que haya llegado todo el mensaje. Siempre, ¿verdad?, hablando de la guerra espiritual, pues siempre hay obstáculos. Espero que hayamos logrado llegar completos con la transmisión. Pero que Dios me los bendiga, mis hermanos. Nos vemos en una próxima transmisión. Estemos pendientes de los anuncios. Yo les decía que íbamos a regresar a reunirnos, a adorar juntos a Dios en julio. Pues obviamente hasta ahorita eso no va a ser real. Así que el próximo domingo, 5 de julio, pues nos seguiremos viendo a través de este medio. Y repito, a través de otros grupos que tenemos hechos de varones, de jóvenes, de mujeres, grupos cerrados de oración, etcétera. Dios me los bendiga. No dejemos de estar orando, no dejemos de estar pensando en lo que Dios quiere que hagamos para que su palabra corra y su nombre sea glorificado. Bendiciones a todos y que Dios los guarde esta semana. Buen comienzo de semana y de allá de prácticamente mitad del segundo periodo del año. Bendiciones.